En esta clase aprenderás a visualizar capas vectoriales Shapefile, sus tablas de atributos asociadas, crear vistas miniatura y a modificar sus metadatos utilizando para ello ArcCatálogo de ArcGIS. Para visualizar preliminarmente el tipo de contenido de datos geográficos, podemos crear vistas miniatura desde ArcCatálogo. Estas imágenes serán visibles desde la vista de miniaturas de capas seleccionando el directorio base que las contiene, o desde la ventana de metadatos de cada elemento. Miremos cómo. Para empezar, da clic en el botón Inicio de tu sistema operativo Windows. Abre el ArcCatálogo. Aparecerá la ventana de ArcCatálogo. Recuerda que previamente ya realizamos la conexión a la carpeta de nuestro curso. En Folder Connections, da clic en Más y aquí tendrás la conexión. Si aún no has realizado la conexión, recuerda que podrás dar botón derecho en Conexiones a carpetas, dar clic en la opción Conectar a carpeta, ubicar la carpeta en tu computador y oprimir Aceptar. Realicemos ahora la creación de las miniaturas. Para ello, expande el directorio raíz, ve a Datos Base. Preliminarmente habíamos creado una previsualización de Colombia o una vista miniatura. Da clic en el icono de vistas miniatura localizada en la barra estándar y aquí podrás ver la visualización de Colombia. Vamos a crear las visualizaciones para las demás capas. Expande el árbol de datos base, selecciona la capa de departamentos, vea las opciones de vista previa y da clic en el botón Crear miniaturas. Repite el mismo procedimiento para las demás capas. Estaciones IDEAN, miniaturas, estaciones de temperatura, miniaturas, todas las estaciones, vista miniatura, municipios, vista miniatura, país, la capa de temperatura mensual media isotermas y la capa de las vías troncales. Para ver entonces todas las visualizaciones miniatura, vuelve a datos base, vuelve a contenidos y aquí podrás observar en pantalla todas las miniaturas. Estas miniaturas harán parte de los metadatos. Si quieres visualizar las miniaturas que aparecerán allí, en la ventana de visualización, ve a descripción y selecciona por ejemplo la capa de Colombia. A la derecha podrás observar la vista miniatura creada. Da clic en cualquiera de ellas y podrás observar la vista miniatura que hará parte del catálogo de metadatos. ArcCatálogo es una herramienta desde la que se puede realizar la previsualización geográfica de entidades espaciales en 2 y 3 dimensiones. Para las visualizaciones 3D y vista de globos será necesario activar la extensión de 3D Analyst y la barra de visualización de datos en 3D. Veamos cómo. Para empezar, veamos el detalle del contenido de los elementos de datos base. Selecciona datos base y en la parte superior da clic en la vista de detalles. En la parte derecha podrás observar nombres de elementos, tipos, tamaños de almacenamiento, fechas de modificación y en general diferentes propiedades. Vamos a mirar a la derecha los sistemas de proyección de coordenadas. Visiblemente tenemos acá el sistema de proyección de coordenadas Gauss Bogotá Magna para varias de las capas. En el caso particular de la capa de países, no podemos observar el sistema de proyección cartográfico. Esto se debe a que esta capa está utilizando un sistema de proyección de coordenadas geográfico. Para poder visualizar el nombre de este sistema, deberás ir a Personalizar, Opciones de catálogo, ir a Contenidos y en la parte inferior, en las fichas de metadatos, seleccionar la columna Geográfico. Das clic en Aplicar, Aceptar y ya podremos mirar el sistema de proyección geográfico de las capas. Nuestras capas están utilizando el sistema CGS Sirgas y esta capa en particular de países está utilizando WGS 1984. Dando clic en los nombres de columna podrás ordenar los elementos. En este caso, la capa con mayor tamaño es la capa de todas las estaciones hidroclimatológicas. Ahora realicemos su visualización. Para visualizar esta capa, en la tabla de contenido, en datos base, selecciona estación toda. Aparecerá el contenido de esta capa. Primero veremos su nombre, su tipo y en general las mismas propiedades que estábamos viendo en la vista de detalles. En la parte inferior podrás observar el número de elementos, o el número de puntos, o el número de estaciones contenidas dentro de la capa, equivalentes a 8669 elementos. En la vista de previsualización encontrarás una visualización geográfica de los datos. Y en la pestaña de descripción podrás observar los metadatos generales de la capa. Vamos a trabajar con la vista de previsualización. En la parte inferior encontrarás diferentes tipos de previsualización: vista geográfica, vista 3D y vista de globo. Por defecto se visualiza la vista geográfica. Podrás acercarte o alejarte a la capa. Para ello puedes utilizar el botón Zoom In, Zoom Out, el botón de paneo, el botón de vista general, la vista anterior, la vista siguiente. Estas opciones están resumidas en los botones del mouse. Por ejemplo, con la rueda del mouse hacia abajo podrás hacer acercamientos. Con la rueda del mouse hacia arriba podrás hacer alejamientos. Acercar, alejar. Seleccionando la opción de paneo y con la rueda del mouse oprimida podrás desplazarte
sobre la capa. Puedes acercarte, clic sostenido de rueda y puedes desplazarte. La configuración de la rueda del mouse en ArcCatálogo es contraria a la configuración habitual de las herramientas CAD. Por lo general, cuando desplazamos la rueda hacia arriba nos acercamos y cuando desplazamos la rueda hacia abajo nos alejamos. Esta configuración podrá ser modificada desde ArcMap posteriormente. Identifiquemos ahora si esta capa es de 2 o 3 dimensiones. Para ello, en la parte inferior en vista previa, abre la tabla de atributos y verifica el contenido de la columna forma. En este caso es una entidad de puntos en 3D porque tiene Z. Ahora cambiamos a la vista de visualización de objetos 3D. Para ello, en la parte inferior, selecciona 3D View. Aparecerá entonces una ventana de visualización 3D desde la cual podrás rotar manteniendo el clic izquierdo del mouse oprimido. Rueda el mouse hacia abajo y puedes empezar a girar en el eje horizontal. Si tratas de colocarlos horizontalmente te darás cuenta que todos no están a la misma altura. Esto quiere decir que los elementos tienen un Z diferente de 0. Para hacer la vista completa, recuerda que debemos utilizar la barra de visualización de objetos 3D, asociada a la extensión 3D Analyst. Si no puedes visualizar en la parte inferior las dos opciones de vista de 3D y la vista de globo, es porque no has activado la extensión de 3D Analyst. Para ello, ir a Personalizar, Extensiones y activar 3D Analyst. Das en Cerrar y ya podrás utilizar esta barra. Para hacer una vista global deberás realizarla desde esta barra. Si te das cuenta, en la barra de geografía no está activa esta opción, no podemos hacer clic sobre ella, porque estamos haciendo una visualización en 3 dimensiones. Para ello entonces utilizas el Full Extend de esta barra. Damos clic y ya tenemos la visualización completa. Podemos hacer el centrado sobre uno de los elementos del mapa. Por ejemplo, mediante la opción Centrar en Objetivo, podemos dar clic en las estaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a hacer clic sobre esa zona. En este momento el área de trabajo, que es esta área blanca, se centra con respecto a ese punto y con respecto a su elevación 3D. Ahora podemos utilizar la rueda del mouse hacia abajo y acercarnos específicamente a esas estaciones. Volvemos a activar el puntero de desplazamiento o de paneo y ya podemos entonces con el botón izquierdo del mouse desplazarnos sobre la capa. Vamos a dar nuevamente una vista global, oprime nuevamente en vista de extensión de capa. Mediante estos botones te podrás acercar o te podrás alejar de la visualización 3D. Con la opción de paneo te podrás desplazar entonces nuevamente sobre la capa, acercando y alejando con la rueda del mouse. Si quieres navegar sobre la capa deberás utilizar el botón Navegación. Puedes dar clic en él y ya podrás utilizar el botón izquierdo del mouse para desplazarte sobre la capa en 3D nuevamente. Ahora miremos la vista de globo. En la parte inferior selecciona Vista de globo. Veremos ahora entonces una vista geográfica. Si te desplazas sobre la rueda, puedes desplazarte, acercarte y alejarte. Vamos a alejarnos bastante. Y podemos hacer la visualización sobre el geoide. También podrás hacer previsualizaciones de objetos 3D y vista de globo en capas que no tienen aún geometría 3D. Por ejemplo, en la zona izquierda selecciona estaciones IDEAM versión 9, cambia a vista 3D y podrás visualizar como en la capa anterior de todas las estaciones la vista de 3 dimensiones. A diferencia de esa visualización, si tú te colocas horizontalmente sobre los elementos, podrás observar que todos quedan como en una línea recta. Esto quiere decir que la capa internamente no tiene geometría Z. La tabla de atributos podrá contener un campo con la elevación 3D, pero la capa podría ser de 2 dimensiones como estamos viendo. Cada entidad geográfica está asociada a un registro o una fila dentro de una tabla, y cada fila está compuesta por diferentes atributos. En el caso particular de los archivos de forma shapefile, estos datos son almacenados dentro de un archivo .dbf de la capa, y cada elemento geométrico será almacenado dentro de un archivo .shp de la misma capa. El control de ordenamiento o indexación será almacenado dentro de un archivo .idx y las especificaciones del sistema de coordenadas dentro de un archivo .prj. Visualicemos ahora la tabla de atributos del archivo de formas de todas las estaciones hidroclimatológicas. En el árbol de catálogo vuelve nuevamente a datos base. Selecciona la capa de todas las estaciones. Ahora abramos la tabla de atributos desde la parte inferior en las opciones de previsualización. Movamos la barra de visualización de elementos 3D e iniciemos a analizar esta tabla. Cada uno de estos registros entonces corresponderá a un punto en la capa geográfica, o sea, a una estación. El campo Fit es el primer campo que vamos a observar en la tabla de atributos. Este campo es el identificador de objeto geográfico de cada elemento espacial. Eso quiere decir que cada estación va a tener un código único interno que será asignado directamente por la herramienta geográfica.
Los archivos de forma shapefile siempre empiezan con el identificador de objeto número 0 y el último identificador de objeto será el número de registros menos 1. Si vamos a la parte final de esta tabla, mediante la opción mover al final, podrás observar que el último índice es el 8668, pero en elementos tenemos 8669. Esto es debido a que la indexación se realiza de 0 a n. Los campos de atributos numéricos, como por ejemplo la llave de identificación espacial, el feed de la capa shapefile, siempre estarán alineados a la derecha, y en general los campos numéricos siempre aparecerán alineados a la derecha. El siguiente campo de atributos es el campo de forma geométrica. En este caso nos va a indicar si la capa es de puntos, líneas o polígonos, y ZM nos indicará si tiene geometría 3D y opciones de ruteo. Podemos tener entonces capas de puntos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, al igual que las líneas y al igual que los polígonos. Estas dos primeras columnas son de uso privado de la herramienta. No podemos modificar estos valores ni cambiar la geometría después de que hayamos creado la capa. Para seleccionar una columna bastará con dar clic en su nombre. Área operativa, por ejemplo, es un campo de texto que contiene cadenas de texto, y este tipo de campos siempre serán visualizados alineando su contenido a la izquierda. Código catastral, por ejemplo, podríamos reducir el tamaño de la columna, es un campo de texto. Visualmente podemos observar que tenemos datos numéricos, números, por ejemplo 35067200, pero internamente el almacenamiento está siendo realizado como un campo de texto, como una cadena. Por lo general las llaves de usuario, como esta, código catastral, o llaves personalizadas, se crean utilizando cadenas de texto de una determinada longitud. El campo feed es un campo de llave interna. No es recomendable realizar operaciones de indexación o utilizar estos valores para referirnos a una estación dentro de un informe. Siempre debemos utilizar campos personalizados, como por ejemplo el campo de código catastral. La numeración del feed puede cambiar si hacemos una operación de geoprocesamiento sobre la capa. Identifiquemos qué otros campos tenemos en la tabla. Tenemos el nombre de la estación, su tipo, la clase de estación, la categoría. Por ejemplo, acá tenemos estaciones limnimétricas, pluviométricas, climatológicas principales, limnigráficas, digamos desplazándonos hacia la derecha, la entidad que administra los datos de la estación, la corriente o el cauce asociado a la estación cuando se trata de estaciones limnimétricas o limnigráficas, el departamento, el municipio en donde está localizada, y podrás observar campos numéricos como la latitud en grados, minutos y segundos, la latitud en grados decimales, la dirección de la latitud si estamos al norte o al sur del ecuador, y más a la derecha podrás observar la longitud en grados, minutos y segundos, su dirección si estamos al oeste o al este del meridiano de Greenwich, la longitud en grados decimales, cuando estamos localizados al oeste del meridiano de Greenwich, cuando tenemos la letra W, siempre este valor va a aparecer negativo. Por ejemplo, aquí tenemos menos 73, quiere decir que esta longitud está a menos 73 grados al oeste del meridiano de Greenwich. El campo de altitud que se utilizó para crear la capa 3D, vamos a tener la fecha de instalación, la fecha de suspensión y diferentes campos con variables climatológicas. Desplacémonos a la derecha para visualizar varios de ellos. Por ejemplo, tenemos brillo solar, evaporación potencial, evaporación real, valores de precipitación media por diferentes métodos, valores de radiación solar, valores de temperatura y la elevación de la estación calculada con la grilla del modelo digital de elevaciones Aster GD versión 2 de la NASA. Podremos observar que en las variables climatológicas no todas tienen valor, algunas tienen registro con 0. Esto se debe a que los valores calculados únicamente aplican para el tipo de estación que estamos analizando. Por ejemplo, en una estación limnimétrica o limnigráfica no podremos observar valores de precipitación media. Estos tipos de datos numéricos, como podemos observar, tienen decimales. No sabemos su tipo, pueden ser simples o dobles, y tampoco conocemos su precisión. Para ello debemos consultar las propiedades específicas de la tabla de atributos asociada a la capa geográfica. Esto lo podemos realizar dando clic derecho sobre la capa de estaciones y activando la opción de propiedades. Los tipos están definidos dentro de la pestaña que se llama campos. Visualicemos entonces algunos de ellos. Feed es un campo numérico con tipo objeto ID. Este objeto por lo general es un entero corto o un entero largo dependiendo de la herramienta. Tenemos el campo de forma, geometría. Recuerda que estos dos campos son campos de sistema que no podrás modificar.
Los demás campos a partir de área operativa son campos de usuario. Área operativa, por ejemplo, es un campo de texto de 254 caracteres. Código catastral, nombre, tipo y los demás campos de textos creados en esta tabla están definidos como textos de 254 caracteres de longitud. Miremos los campos relacionados con la latitud y la longitud en grados, minutos y segundos. Estos campos han sido definidos con valores numéricos dobles. En la parte inferior podrás observar la precisión y escala. En archivo Shapefile estos parámetros no son modificables por el usuario. Esta modificación se podrá realizar desde bases de datos geográficas. Los minutos de la latitud también son dobles. Miremos la latitud, específicamente es un campo doble también. La dirección de la latitud es un campo de texto. Necesitaríamos únicamente de un carácter, pero como esta capa geográfica fue creada a partir de un archivo de Excel, él trae la extensión completa del campo de texto, que en Excel también es de 254 caracteres, o de 255 caracteres si tenemos en cuenta el 0. Vamos a desplazarnos a la parte inferior. Tenemos los campos de fecha. Estos campos de fecha han sido definidos como campos de texto. Visualmente desde la tabla podremos visualizar las fechas como una fecha con separador de barra diagonal entre el día, mes y el año, pero internamente están almacenados como un campo de texto. Los valores correspondientes a las variables climatológicas como brillo solar y los valores de evaporación han sido definidos como valores numéricos dobles. Finalicemos dando clic en aceptar. Desde la tabla de atributos de cada capa se puede visualizar y ordenar ascendente o descendentemente los datos a partir de los contenidos específicos de cada campo. Ordenar datos desde la tabla de atributos no implica el ordenamiento espacial de visualización de las entidades vectoriales de la capa. También podrá realizar ordenamientos avanzados utilizando simultáneamente hasta 4 columnas de atributos como criterio. Miremos cómo. Volviendo a la tabla de atributos de todas las estaciones, vamos a ir a la izquierda, vamos a desplazar y vamos a ordenar por el campo Fit. Este ordenamiento es el ordenamiento primario de la tabla. Siempre que abras una tabla para previsualización, vas a encontrar que va a estar ordenada de 0 a n a partir del campo Fit en archivo Shapefile. Este ordenamiento puede ser cambiado. En la cabecera de columna puedes dar botón derecho y seleccionar la opción de ordenamiento ascendente o descendente. Ordenémoslo descendentemente. Si vas al primer registro, desde la parte inferior, primer registro, podrás observar que de primeras aparece el 8668, que es el último registro de la tabla. Si quieres volver a ordenar ascendentemente, botón derecho y ordenar ascendentemente. Esta operación puede ser realizada dando doble clic sobre la cabecera de columna. Doble clic, ordena descendentemente si está ordenado ascendentemente y nuevamente doble clic, ordena ascendentemente si está ordenado descendentemente. Desde la tabla de visualización puedes congelar o descongelar columnas para que permanezcan a la izquierda cuando te desplaces. Vamos a congelar por ejemplo el código catastral y el nombre de la estación. Para ello, ubícate en la cabecera de columna, da clic derecho del mouse y selecciona la opción Congelar columna. Verás que queda anclada a la izquierda. Desplázate por la tabla y podrás observar que esta columna quedó congelada a la izquierda. Repite el mismo procedimiento para la columna de nombre. Botón derecho, Congelar columna. Ahora dispones de 2 columnas congeladas para visualizar los demás datos. Si quisiéramos, por ejemplo, entonces ir a la derecha y mirar cuál es la estación que está más al norte, podríamos seleccionar la columna de latitud, ir a la cabecera de columna y ordenar descendentemente. De esta forma podríamos saber que esta estación es la que está más al norte y es la estación correspondiente a Serranilla, con el código 1703-5010. Si queremos saber entonces ahora cuál es la estación que está localizada más al sur, podemos dar doble clic en la cabecera de latitud, se reordenará descendentemente y la que está más al sur es la que tiene esta latitud menos 4.28, que es Teresina. Si queremos saber en qué departamento y en qué municipio está, debemos desplazarnos hacia la izquierda. Está en el departamento del Amazonas, en el municipio de Leticia. Ahora miremos cuál de las estaciones hidroclimatológicas tienen mayor valor de precipitación media en todo el país. Vamos a la derecha, ubicamos la columna de precipitación media y vamos a ordenar descendentemente utilizando el clic derecho sobre la cabecera de columna. Esta estación entonces Río Sucio tiene 12.208.45 milímetros de precipitación media multianual, esos son valores de referencia, y está localizada en el municipio de López en el departamento del Cauca, cerca de la corriente San Juan o Micay. Para volver a ordenar la tabla como estaba originalmente, deberás ir a la izquierda, seleccionar la columna Fit y dar doble clic sobre ella. De esta forma reordenaremos de 0 a n utilizando la llave geográfica.
y la tabla tendrá otra vez su visualización original. Cuando cambias de tabla, por ejemplo cuando vas a estaciones IDEAM y vuelves a la tabla de todas las estaciones, se refresca completamente la tabla, se vuelve a ordenar y se pierden las columnas de congelamiento y el ordenamiento realizado dentro de la tabla. Podrás también realizar ordenamientos avanzados. Por ejemplo, podemos ordenar por departamento, por municipio y por nombre de estación. Para ello, ubica la columna de departamentos, selecciónala, da botón derecho sobre ella, da clic en la opción de ordenamiento avanzado y selecciona los criterios de ordenación. Vamos a ordenar entonces por departamento, por municipio y por nombre de estación. Vamos a ordenar ascendentemente. Damos clic en OK y ya podremos visualizar la tabla ordenada por estos criterios. Puedes tomar las columnas y desplazarlas hacia el inicio de la tabla. Clic sostenido sobre el nombre, podemos arrastrarla y moverla a la izquierda, departamento. Puedes volver a la derecha, ubicar la columna de municipio, tomarla de la cabecera y arrastrarla a la izquierda y colocarla a la derecha de departamento. Y puedes, para finalizar, tomar el nombre de la estación y colocarla a la derecha de municipio. Estas tres columnas entonces las ordenamos manualmente dentro de la tabla. La primera estación corresponderá a Amazonas, empezamos con la letra A. Dentro de ese departamento encontramos el municipio del Encanto y la estación El Encanto. Si seguimos desplazando hacia abajo con la rueda del mouse, puedes moverte hacia arriba y hacia abajo. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento localizadas en la parte derecha, simplemente la rueda. Puedes observar ahora el siguiente departamento ordenado alfabéticamente. Ahora tenemos Antioquia, municipio Abejorral y estación Abejorral. La herramienta de identificación permite consultar los atributos específicos dando clic sobre el elemento requerido. Se desplegará entonces un formulario en el que los diferentes atributos serán mostrados. Podrás mantener oprimida la tecla Control del teclado para visualizar varios resultados en una misma ventana. Miremos cómo. En ArcCatálogo selecciona la carpeta de datos base. Seleccionemos ahora la capa de todas las estaciones. Recuerda que siempre se visualizará la vista por geografía. Para la identificación de atributos, da clic sobre este botón y a continuación identifica los elementos que deseas consultar, dando clic sobre ellos. Para esta localización en particular aparecen diferentes resultados. Si te das cuenta a la izquierda en estaciones todas, podemos observar diferentes resultados. Si nos desplazamos sobre ellos, van a ir apareciendo a la derecha, en esta zona, como formulario, los diferentes atributos específicos para ese elemento. Recuerda que en la tabla de atributos, estos resultados serán visibles como una fila. Haciendo clic en cualquier parte del mapa donde no existan elementos, podrás limpiar el formulario de resultados. Ahora visualicemos otros elementos utilizando la tecla Control. Mantén oprimida la tecla Control del teclado y da clic por ejemplo en estas tres estaciones. Podrás observar entonces a la izquierda 4 resultados. Esto quiere decir que en algunos de estos puntos existe más de una estación cercana. Visualicemos entonces la primera, la que está más a la izquierda, es la estación denominada Los Tiestos, es una estación meteorológica, pluviométrica y se encuentra activa. El siguiente punto corresponde a la estación Prueba Barómetro, es una estación continua, climatológica ordinaria y está activa. Podrás visualizar entonces las demás propiedades. La tercera también está localizada sobre ese mismo punto. Esta última también corresponde a una estación pluviométrica de prueba, es continua y también es agrometeorológica. Cerremos la ventana de identificación de resultados y esta sería la forma entonces de identificar espacialmente un elemento dentro del mapa, desde el ArcCatálogo. Las propiedades visibles o administrables de un archivo de formas incluyen el nombre de la capa, el tipo, las propiedades de su geometría, el sistema de proyección de coordenadas XY, cartográfico y o geográfico, el sistema de coordenadas Z, los campos de atributos y sus tipos, los campos índices y la extensión espacial de la capa. Miremos desde dónde se realiza este procedimiento. En ArcCatálogo selecciona la capa de todas las estaciones, da botón derecho sobre la capa y accede a las propiedades. Iniciemos con la revisión de la pestaña general. En la pestaña general encontrarás entonces el nombre nativo de la capa o el nombre mnemotécnico, el nombre de alias. Estos dos elementos corresponden al nombre de archivo cuando se trata de archivo shapefile. En bases de datos geográficas tú podrás cambiar el nombre de la capa y asignar un alias o apodo de visualización para mapas. En tipo de entidad podrás visualizar la geometría nativa de la capa, en este caso es una capa de puntos. En la parte inferior podrás observar si la capa tiene geometría Z y si tiene opciones de ruteo.
La siguiente ficha es la ficha de coordenadas XY. En ella encontrarás entonces el sistema de provisión de coordenadas actualmente aplicado a la capa. Este sistema aparece como personalizado, quiere decir que no hemos seleccionado ninguno de los sistemas de proyección de coordenadas disponibles dentro de la herramienta. En la parte inferior, en Sistema de coordenadas, podrás observar el cartográfico. Aquí tenemos los valores de falso este y falso norte. En este caso estamos utilizando 1.000.000, 1.000.000. Tenemos el meridiano central, la escala, la latitud y las unidades lineales que para este sistema están definidas en metros. Este valor 1.0 corresponde a que cada valor medido en pantalla corresponde a un metro en los datos. Si desplazamos hacia abajo, vas a poder encontrar ahora el sistema de proyección de coordenadas geográfico. Las unidades angulares, el meridiano principal, que sería el meridiano de Greenwich, y el datum, relacionado con el esferoide GRS 1980. En la pestaña de Sistema de coordenadas Z, en este momento la capa no tiene un sistema definido. Visualmente podemos revisar que la capa tenía geometría Z3D, pero está con sistema arbitrario. La pestaña de campos ya la revisamos anteriormente. En esta pestaña de índices podrás encontrar qué campos han sido definidos como campos de ordenamiento dentro de la tabla. Para esta tabla no tenemos ningún campo seleccionado como índice. Cuando los campos han sido seleccionados como índice, en la cabecera de columna de la tabla podrás observar un asterisco a la izquierda del nombre. Esto significa que el campo está indexándose por ese valor. Y en la última pestaña, extensión de la capa, podemos encontrar el límite por el norte, por el sur, por el este y por el oeste de la capa. Esto significa que esta coordenada que tenemos acá, o este valor máximo, corresponde a la coordenada máxima hacia el norte de uno de los elementos de la capa, en este caso de uno de los puntos. Cuando realizamos modificaciones dentro de la capa, eliminando puntos, debemos volver a recalcular este valor cuando se trata de archivos de forma shapefile. En ArcCatálogo, por defecto, los metadatos son visualizados a partir de la descripción de ítems. Esta configuración puede ser modificada desde las opciones de configuración, tal y como vimos en la clase anterior. Miremos los metadatos de una capa. Volvemos a ArcCatálogo, nuevamente seleccionamos la capa de todas las estaciones y la visualización de los metadatos se realiza desde la ficha de descripción que encuentras en la parte derecha. Lo primero que encuentras entonces en la ficha de metadatos es la imagen miniatura que habíamos creado previamente. Opciones de etiquetas, el resumen de la capa, descripción, créditos, limitaciones, la extensión geográfica de la capa utilizando el sistema WGS84 y los rangos de escala visibles activos para la capa. Estos metadatos pueden ser modificados a través de la pestaña de edición. Por defecto estamos visualizando entonces descripción de ítems. Editemos entonces los metadatos de esta capa. Para ello, vamos a dar clic en el botón Edit. En la parte superior me indica que debo incluir el propósito de la capa y debo incluir al menos etiquetas, que son los campos que están resaltados con color rosa en pantalla. Vamos a iniciar con el título. El título de la capa podría contener el nombre nativo del elemento, en este caso el nombre mnemotécnico de la capa. Este elemento lo podemos cambiar, podríamos cortarlo, vamos a cortarlo y pegarlo acá en la descripción, ese dato para no perder ese nombre. Y en la parte superior entonces debemos incluir el nombre de la capa. Estas son todas las estaciones climatológicas de Colombia. Entonces colocamos estaciones climatológicas de Colombia, versión 9. En etiquetas podríamos colocar por ejemplo las palabras estaciones, IDEAM, climatológicas, Colombia. En resumen podríamos indicar cuál es el propósito de esta capa. Por ejemplo, representar la localización de todas las estaciones hidroclimatológicas de Colombia. Digita eso dentro del campo. En la parte de créditos podríamos incluir, por ejemplo, que esta capa es tomada del IDEAM, corresponde a la versión 9. Y como he realizado algunas modificaciones, vamos a incluir este texto. Si seguimos desplazándonos hacia abajo, vamos a encontrar, por ejemplo, que podemos agregar limitaciones de uso. Vamos a incluir, por ejemplo, una limitación de uso que diga que se permite su copia siempre y cuando se incluyan los créditos de referencia indicados anteriormente, o sea, estos datos que tenemos arriba. Si seguimos desplazándonos hacia abajo, podremos indicar la escala apropiada de visualización. En este caso, tenemos escala de globo, podemos desplazar la barra, cambiar a escala de continente, escala de país, escala de estado o departamento y otro tipo de escalas. Para esta capa, entonces, podremos indicar que la visualización se realiza sobre todo el país. En la parte inferior encontrarás entonces los límites espaciales. Estos límites se calculan automáticamente, no es necesario modificarlos. Vamos ahora a dar clic en guardar y ya tenemos entonces la ficha de metadatos modificada por descripción de ítems.
Miremos ahora cómo se aplicarían los metadatos utilizando la norma ISO 19139. Para ello debes ir a Personalización, Opciones de catálogo y en la pestaña Metadatos seleccionar la norma ISO 19139 para especificación de metadatos. Damos clic en Aplicar y Aceptar. Si volvemos a editar los metadatos, en la parte izquierda entonces ahora encontrarás grupos de edición de metadatos correspondientes a esta norma. Descripción de ítems, metadatos y recursos. Podríamos incluir entonces los metadatos adicionales requeridos. Podremos agregar detalles de metadatos, como identificadores de archivo con un código, lenguaje, codificación de caracteres, podremos indicar quién mantiene la capa y con qué frecuencia, y en la parte inferior en recursos podremos indicar los detalles de la capa, por ejemplo los créditos, información complementaria, extensión espacial de la capa y en general todos los aspectos definidos en la norma ISO. Damos clic en guardar y ya tenemos entonces la modificación de los metadatos ahora utilizando la norma ISO 19139. Podrás visualizar entonces todo el contenido específico de esta norma y él toma todas las especificaciones contenidas a partir de los datos y los incluye dentro de la ficha de metadatos. Estos metadatos son almacenados dentro de un archivo XML complementario a los 4 archivos de la capa. Visualicémoslo entonces desde el explorador de archivos. Nuevamente abre el menú inicio de tu equipo, abre el explorador de archivos, ubica la carpeta del curso, vea la carpeta de datos base y estamos trabajando con todas las estaciones. Vamos a ordenar por nombre, ubiquemos la capa de todas las estaciones, aquí tenemos todos los archivos que actualmente conforman la capa. El archivo que nos interesa visualizar es el archivo XML. Para ello podemos dar botón derecho y abrirlo con el bloc de notas. En este caso voy a utilizar el bloc de notas ++. Al realizar la apertura del archivo XML podrás observar todos los parámetros contenidos dentro de la norma ISO 19139 y encontrarás elementos como el nombre de la capa, el sistema de proyección de coordenadas y la descripción de la capa. Cuando crees capas geográficas te recomiendo entonces que llenes la ficha de metadatos, especialmente si vas a distribuir la capa. ArcCatálogo te permite realizar fácilmente copia de tus archivos de formas para conservar la capa original. Te recomiendo que cada vez que obtengas información geográfica, guardes una copia sin modificaciones e incluyas en los metadatos el link o enlace desde donde obtuviste esta información. Miremos cómo se realiza. Volvemos a ArcCatálogo, vamos a ir a Datos Base y vamos a crear una copia de la capa de países. Selecciona la capa, ve país versión 1, haz una vista preliminar, asegúrate de que la capa está visualizándose correctamente en pantalla. Recuerda que esta capa está en el sistema de proyección geográfica de coordenadas WGS84. Para crear la copia, da clic sobre el archivo, vea las opciones de exportación y selecciona la opción base de datos geográfica o archivo simple. También podrás realizar la exportación como archivo CAD en formato DWG o DXF. Seleccionemos entonces la opción simple que te permitirá crear archivos Shapefile. Damos clic sobre él, te aparecerá esta ventana. Esta es la capa a la cual le vamos a sacar una copia. Dando clic en este botón podremos seleccionar la carpeta destino, en este caso conexiones de carpetas, nuestra carpeta del curso. Aquí podremos hacer una visualización por detalles. Vamos a hacer clic en el nombre para ordenar por nombre de carpeta. Vamos a seleccionar datos base y la vamos a añadir como ruta de exportación. En clase de entidad de salida deberás ingresar el nombre de la capa que vas a exportar. En este caso puedes tomar la capa bpaís en formato SHP, copiar el nombre y pegarlo en la parte inferior. Vamos a colocar al final que se trata de una copia, entonces incluye la palabra copia. En expresión podrás excluir algunos elementos, por ejemplo podrías excluir algunos países si conoces sus códigos o sus llaves geográficas. En la parte inferior podrás indicar cuáles campos deseas incluir en la capa exportada, podrás eliminar los que desees o dejar todos. Vamos a dar clic en OK y en este momento se está realizando la copia del archivo. Internamente se realizó una operación de geoprocesamiento que no pudo ser visible debido a que no se presentó ningún error en el proceso. Si quieres visualizar el proceso completo, te recomiendo que vayas a geoprocesamiento y desactive las opciones de geoprocesamiento en segundo plano a través de la opción opciones de geoprocesamiento. Desactiva entonces esta opción. Da clic en OK y podemos repetir el procedimiento. En la parte izquierda ya se cargó la copia de la capa. Automáticamente después de que hizo la copia, la cargó y la puso en pantalla.
Aquí la podemos visualizar, bpaís versión 1 copia. Esta capa se puede eliminar y podemos volver a realizar la copia nuevamente mirando el cambio que hicimos con las opciones de geoprocesamiento. Puedes eliminarla dando clic derecho sobre la capa y seleccionando la opción eliminar. Esta eliminación es permanente. Una vez que des clic en sí ya no podrás deshacer la operación. Vamos a dar clic en sí. Nuevamente selecciona la capa de país y volvámosla a exportar. Botón derecho, exportar, archivo simple. Vamos a tomar entonces el mismo nombre, lo copiamos. Capa de salida le vamos a colocar nuevamente copia. Directorio de salida, vamos a seleccionar nuevamente los datos base, adicionamos y ya tenemos listas las opciones para exportación. Damos clic en OK y ahora se desplegará esta ventana. De ahora en adelante aparecerán este tipo de ventanas y cuando ejecutes una tarea de geoprocesamiento, la herramienta no podrá ser utilizada hasta que termine. Demos clic en cerrar y visualicemos la copia de la capa que acabamos de crear. Visualmente la misma capa de países. Si haces clic sobre país y país copia, no verás ningún cambio en pantalla. Miremos la tabla de atributos. En la parte inferior selecciona tabla. Estamos trabajando sobre la copia de la capa original. Quiere decir que podríamos hacer modificaciones dentro de la tabla. Por ejemplo, podríamos eliminar la columna snippet. Para ello puedes eliminarla dando clic derecho y seleccionando la opción eliminar. La podemos eliminar porque está vacía. También podemos eliminar, por ejemplo, la columna base y en general todas las columnas que no tengan atributos, debido a que no los vamos a utilizar. Este entonces es el contenido relacionado con la visualización de archivos de forma shapefile desde ArcCatálogo. Nos vemos en la próxima clase.